Buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paula Rivero, especialista en adicciones, psicóloga clínica y buscadora en recuperación. Me especializo también en codependencia y me encanta estar contigo una vez más en este espacio que creamos ya hace 5 años, casi 6 años, en un intento por brindar información acerca de la codependencia y las adicciones. Estamos bien contentos porque en nuestro canal de YouTube, que es donde estos lives se han acumulado y guardado a lo largo de estos 5 años, nos encontramos con que ya somos 3,000 buscadores siguiendo nuestro canal de YouTube. Ojalá que puedas darle un seguir al canal para que podamos llegar a mucha más gente, porque entre más seguidores hay, muchísimas más personas empiezan a ver los videos que pueden ser de gran utilidad. Y fíjate en esta idea de seguirte informando de manera veraz y darte un montón de información que te pueda ayudar a vivir mejor. Quiero platicar contigo hoy qué sí es y qué no es la codependencia. Porque hay un montón de ideas y volteo a ver mi acordeón que hice por acá para ti. Porque hay un montón de ideas sobre la codependencia, hay un montón de ideas sobre lo que es o no es ser codependiente. Muchísimas personas funcionamos de manera perfecta y no tenemos incluso un vínculo con un adicto o nunca hemos estado en una relación con un narcisista o no crecimos en una familia disfuncional y entonces nos preguntamos de repente si seremos o no seremos codependientes. Y bueno, a mí me gustaría platicar contigo algunos mitos sobre la codependencia para que para ti sea mucho más claro y sea para ti el espacio correcto para buscar ayuda y para entender qué es lo que te está pasando, si es que eres o no eres codependiente. Muchas personas no nos identificamos como codependientes, pero cuando estamos un poquito platicando sobre ello, nos damos cuenta de que sí hay codependencia en nosotros y de que probablemente no nos habíamos dado cuenta. ¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿De qué se trata? Porque hay muchísimas personas que las definen de diferente manera y a lo largo de los años que llevo como psicoterapeuta y trabajar con tantas personas que han necesitado ayuda en estas áreas, me doy cuenta que las definiciones son importantes, pero sobre todo es que tú empieces a entender qué es lo que te pasa a ti personalmente. Y los terapeutas, los psiquiatras, en la salud mental tendemos a catalogar o a meter en un pequeño espacio de síntomas y signos lo que te pasa, o lo que le pasa a los seres humanos. Pero el principal tema es que podemos estar bien o podemos estar mal, pero el tema será que tú estés en lo correcto, tú estés contento. Tú estés contenta con tu vida y estés conectada con tu visión de vida, con tu propósito y seas feliz. Entonces vamos a platicar, vamos a entrar en tema y vamos definiendo si eres o no eres codependiente según estos mitos que por acá pude preparar para ti. El primer mito que te voy a platicar es para que lo comentemos, para que nos pongamos de acuerdo, para que tú entiendas y para que me mandes tus comentarios y me digas de dónde me estás viendo. Sé que estos videos pueden llegar hasta la Patagonia, así como hasta el norte de Canadá, en América, y también llegan a Europa y llegan a lugares que la verdad nunca había escuchado su nombre, pero que me encanta saber que puedo llegar con esta lengua española a muchísimas partes en el mundo gracias a la tecnología y a las redes sociales. Y bueno, empiezo con el primer mito. El primer mito es: solo las mujeres son codependientes.
¿Te has puesto a pensar? Es mucho más común que sea en mujeres, o tal vez es mucho más común que las mujeres lo acepten. Pero es una mentira, no nada más las mujeres somos codependientes. Cualquier género puede tener conductas codependientes. No necesariamente tienes que tener cualquier binario, no binario, los personas gays, todos, cualquier género puede llegar a tener síntomas o signos o conductas codependientes. Ese es el primer mito, no es exclusivo de las mujeres. Segundo mito, ¿la codependencia es una enfermedad? No, no es una enfermedad, aunque en muchos grupos y en muchos lugares la hablan como una enfermedad emocional, como tipificarla o como lo han escuchado en los grupos de AA. La codependencia no es una enfermedad, la codependencia no es diagnosticable como enfermedad mental. Esta, para mi punto de vista, es una gran noticia porque entonces tienes el poder de cambiarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la codependencia es un patrón de comportamientos, aprendidos, y entonces, si lo aprendiste, lo puedes desaprender. ¿Qué te parece? Entonces, la codependencia no es una enfermedad, es un patrón de comportamientos aprendidos. Si lo aprendiste, lo puedes cambiar por otros o aprender otra cosa y entonces dejar de ser codependiente. Gran noticia para muchas personas. A mí me libera. Tercer mito. El tercer mito es: la codependencia solo ocurre en una relación con un adicto o con un alcohólico. No. Esto es totalmente falso. La codependencia es una experiencia personal que en algunas relaciones se puede tener o no. No es únicamente como adictos. Lo que pasa es que puede ser que tengas relaciones, puede aparecer con cualquier tipo de relación, incluso puede ser una relación de amistad o puede ser cualquier tipo de relación con cualquier persona. Puede surgir estos patrones de comportamiento codependiente. Entonces no es exclusivo con los adictos y tampoco es exclusivo de mujeres. Entonces ahí vamos definiendo un poquito más. La codependencia solo ocurre en las relaciones románticas. También es falso. La codependencia puede ocurrir con tu hijo, con tu hija, puede ocurrir con tus padres, puede ocurrir incluso con amistades, puede ocurrir con tu esposo, con tu pareja, con tu esposa, con tu jefe o jefa. Puede ocurrir así. Entonces, es muy importante que entonces pensemos. La codependencia puede ocurrir con cualquier relación, no nada más en una relación romántica. Y eso también nos hace pensar y ampliar un poco más nuestra visión sobre codependencia. No tengo que estar en una relación de pareja y puedo tener en otro espacio y en esta relación de pareja no ser codependiente o no tener conductas codependientes y con otras personas sí. Entonces, ahí hay un tema que tú tendrás que pensar y analizar. Fíjate, esto también es importante decirlo. O eres codependiente o no. O eres o no eres. Y tendemos a decir muchas veces soy o no soy, porque como en los grupos de 12 pasos, o eres o no eres adicto, o eres o no eres familiar de un adicto, entonces la codependencia es o no es. Y en este término de codependencia, como yo lo manejo, es que no hay blanco y negro. Puede ser que exista un espectro de comportamientos codependientes que puedes utilizar en ciertas relaciones o en ciertos momentos de tu vida. Y no.
Entonces, la codependencia es un patrón de comportamiento, por lo tanto, puede variar según las circunstancias, según la persona con la que estés, y entonces esos patrones de comportamiento pueden cambiar. Y por lo tanto, no hay o soy o no soy. Puede ser que en momentos seas y en momentos no lo seas. Y te tienes que estar cachando y tienes que estar encontrando cuál es la dificultad. Fíjate, otro mito de la codependencia es, la codependencia no tiene consecuencias graves, porque como no es una adicción a sustancia, no tiene consecuencias graves, o solo son comportamientos, entonces no me va a pasar nada, y muchos de nosotros pensamos que no hay consecuencias cuando se es codependiente. Y yo te diría que hay consecuencias sí graves, y esas consecuencias te pueden llevar incluso al aislamiento, si son muy agudos tus patrones de comportamiento codependiente. Puede ser que esa persona que tanto amas por tus patrones de codependencia te abandone o te deje, o puede ser que al estar facilitándole la vida a alguien en este patrón exacerbado y agudo de facilitador, le puedas dañar a esa persona y no hacerlo ver su realidad. Hay consecuencias graves. Nos podemos enfermar físicamente, nos podemos enfermar emocionalmente, incluso tener diagnósticos de depresión, de trastornos de ansiedad, de trastornos en el sueño por nuestros patrones de conducta codependiente. Entonces, las consecuencias sí pueden llegar a ser graves si no trabajas en ellas, en los patrones de conducta. Otro mito es: los codependientes se preocupan demasiado por otras personas. Y es ahí donde muchos de nosotros estamos como entendiendo qué pasa. No necesariamente. La codependencia es realmente una apuesta abierta. Es decir, y lo voy a leer tal cual lo escribí porque así lo acabo como de entender. La codependencia es realmente una apuesta abierta o encubierta de control. Puede ser que yo sea sumamente controladora, abiertamente controladora o encubierta. El control puede ser encubierto. Y la parte encubierta es algo complicado de entender y de cacharte. Muchos de nosotros no somos abiertamente controladores. Y entonces podemos decir, no estoy perjudicando, o puedo decir, no soy tan codependiente, o no me estoy preocupando demasiado por los demás y por lo tanto no soy codependiente. Y fíjate, en realidad no tiene que ver con la preocupación por el otro, sino tiene que ver con el control. El intentar controlar e incluso controlarse a uno mismo es también una de las características de la codependencia, estar muy preocupado por el afuera y entonces intentar controlarnos a nosotros demasiado para ser perfectos o perfectas, o bien sí estar como comando, como policía detrás de otras personas. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con tu control? ¿Hacia dónde lo diriges? O puede ser que tu control sea muy sutil y entonces no se vea abiertamente que controlas, pero con tus conductas puedes estar en tu mente intentando tener control sobre ciertas cosas. No nada más son personas, sino también mi necesidad de controlar las circunstancias que me rodean y controlar lo que me pasa en todo momento. Eso también puede ser algo que nadie vea más que tú y que nadie observe más que tú contigo mismo. Entonces, los comportamientos codependientes son comportamientos dirigidos a evitar el dolor todo el tiempo por el profundo miedo que todos los seres humanos tenemos al dolor. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con control, comportamientos controladores, pueden ser no nada más hacia personas, repito, y pueden estar dirigidos exactamente a evitarnos dolor. Qué importante entonces es ese comportamiento. Otro mito, paso a otro mito porque se me va la onda. Cualquiera que ayude a otros es codependiente.
¿cualquiera que ayude a otros es codependiente? No. El ayudar a otros es saludable, es bueno. Incluso los que creemos en un propósito, que es el propósito de nuestra vida, es estar en servicio a los demás. El control es lo que determina cómo me voy sintiendo yo. Entonces, es más bien cierta ayuda y cierto tipo de ayuda la que no es saludable. Pero en realidad ayudar es saludable para todas las partes. Es correcto, es bueno. Otro mito que te platico es, si no soy codependiente, y esto va para las personas que ya están en recuperación de codependencia, que ya están intentando cambiar sus patrones de conducta, y entonces llega un momento que dicen, si no soy codependiente, tendré que ser una persona dura e independiente. En México usamos una palabra antisonante para esto, que no la voy a decir porque es un live, pero empieza con C. Entonces, voy a tener que ser duro e indiferente ante los demás y me voy a tener que convertir en una persona insensible si dejo de ser codependiente. Y esto no me gusta. No me gusta dejar mi esencia. No quiero dejar de ser esta persona que ve por los demás, que está atenta a los demás, que es servicial, que es una persona alegre, que está conectando emocionalmente con los otros. Y yo te digo, no es necesario la indiferencia y la dureza para dejar de ser codependiente. No se trata en realidad de ser duro e indiferente. De lo que se trata es de salir del patrón de conducta. No es que yo cambie mi actitud y ya me vuelva indiferente y no me importa lo que te suceda, sino en realidad estoy centrándome demasiado en ti, me estoy fugando en estar contigo de mi propia realidad interior y me estoy desconectando de mí. Iría por ahí, más bien. No necesariamente tengo que ser indiferente a ti, tengo que estar conectado conmigo, tengo que estar en contacto con mis necesidades, mis angustias, mis miedos, mis propósitos, mis intenciones, todo el tiempo regresar a mí. Si me estoy fugando con la conducta de estar contigo todo el tiempo preocupado por ti, con celos, con controles, con dónde estás, a dónde estás, y entonces soy demasiado comprometido o más comprometida contigo que conmigo, entonces ahí empezamos a tener ciertas preguntas sobre la codependencia. Pero no se necesita ser duro e indiferente para dejar de serlo. Otro mito es, solo las personas débiles son codependientes. ¡Wow! Solo los débiles son codependientes. Entonces, muchísimas personas que están en recuperación de adicciones, por ejemplo, de sustancia, no se dan cuenta de sus patrones codependientes porque lo están poniendo en un lugar en donde solo los débiles son codependientes. Y en realidad no es así. Las personas codependientes somos individuos fuera de serie, en fortaleza, en fuerza interior. No sabemos hacia dónde dirigirlo porque aprendimos a comportarnos de manera o a fugarnos de nuestro dolor con estas conductas, pero en realidad somos gente muy, muy fuerte y muy capaz, muy inteligente. Entonces, tienes que ser fuerte para poder aprender a poner límites, pero también tienes que ser fuerte para permitir un montón de cosas que de repente en una codependencia aguda se ve. Se ve como debilidad porque permites muchas cosas. Y en realidad la codependencia entonces tiene todo que ver con los límites y tiene todo que ver con un comportamiento modelado de alguna manera según tu historia personal. Entonces, voluntad débil, me pongo a pensar, voluntad débil no, es más bien una voluntad mal enfocada. Eres una persona fuerte que no sabe a lo mejor poner muy bien límites, que no sabe, que tiene miedo
a dejar de ser amado o amada, y entonces tiene inseguridades que todos los seres humanos las tenemos y hay que trabajar en ellas, y entonces vamos comportándonos de manera codependiente. Aprendemos a comportarnos de manera codependiente. Entonces, fíjate cómo es súper importante entender que no es de débiles la codependencia. Y si te identificas con esta idea de que eres débil, tendrás que resignificar esa idea y ponerte a pensar si realmente es debilidad. O más bien, tiene muchísimo más que ver con una manera, cambiar el enfoque de la manera en que estás pensando para poder entender qué tan fuerte eres y que no eres víctima de las circunstancias, sino que tú tienes capacidad de ser dueña o dueño de lo que está pasando. Entonces, aquí hay un tema muy importante. El siguiente mito es: siempre se puede detectar a un codependiente, es muy fácil. No, no es fácil detectar a los codependientes. De hecho, hay muchísimas personas que no se identifican con la definición de codependencia, porque la definición de codependencia surge hace ya varias décadas, en la década de los 80s, 1980s, con un libro muy famoso que se llama Ya no seas codependiente, que escribió Melody Beattie. Y estaba íntimamente relacionado con el ser familiar de un alcohólico o adicto. Entonces, en realidad, muchas personas no nos identificamos con eso porque no tenemos familiares adictos. Y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, desde los 80s hasta los 2000s, que ya van a ser un montón de años, hagamos la cuenta, podemos entender que las conductas codependientes no se determinan con la persona con la que estoy, sino se determinan más bien con la manera en que yo voy adaptándome a defenderme del dolor. Y entonces puede ser que yo me comporte de manera que habilite a alguien o que lo sobreproteja, y no necesariamente tiene que ser un adicto. Puede ser una persona que esté enferma de algo, o puede ser una persona que yo considere que es débil. Y mis patrones de conducta codependiente pueden surgir desde ahí. Entonces, no siempre es fácil detectar la codependencia. Para los que estamos vinculados con adictos, sí, es más fácil, pero los que no tienen nada que ver con adicciones, también puede haber patrones codependientes y es difícil detectarlo. Entonces, vamos entendiendo esta parte, vamos cuestionando esta parte también. Otro mito, y es el último que te platico, para platicarte algunos síntomas o algunas conductas para que ver si te identificas, es: la codependencia siempre comienza en la niñez. No necesariamente. Y esto yo me he dado cuenta cuando empiezo a trabajar con mis pacientes de 1 a 1, que no necesariamente tuvieron una niñez difícil o una niñez que pudo haber provocado la codependencia. Puede ser, tu niñez fue buena, fue normal, estuvo bien, no hubo problemas en tu niñez, y entonces tienes que analizar que la codependencia puede ser algo no necesariamente que viviste en tu infancia, sino puedes haberla desarrollado en tu edad adulta. Y puede haber surgido de alguna relación o de algún miedo o de alguna situación que no resolviste ya como adulto. Y entonces empezamos a comportarnos desde estos lugares. Cuestiones en donde pudiste haber crecido en un espacio súper sano y de repente te tienes que enfrentar a situaciones que nunca antes te habías enfrentado, y entonces los mecanismos de defensa contra el dolor o los mecanismos adaptativos de conducta nos pueden llevar a estar o a convertirnos en codependientes por estas conductas que te voy a platicar en un momentito. Entonces, no necesariamente tu niña tuvo que haber sido mala. Y tampoco necesariamente es que te vincules con un adicto o con un narcisista porque tuviste una pésima niñez. Puede ser que de pronto no te diste cuenta y estás en este encanto seducido o seducida por estas personas, o viviste una violencia en algún trabajo, tuviste un jefe complicado o tuviste
una situación familiar que estuvo ajena a ti años después como una enfermedad y tus patrones codependientes surgen. Entonces, fíjate, ya que te puse en la mesa los mitos más comunes, ¿qué te parece si platico contigo algunos rasgos, 10 rasgos de la codependencia de manera rápida para que te des cuenta si eres o no eres? ¿Qué tanto soy o no soy? Pusimos en el título de hoy del live. Cuando doy consejos que no me solicitan, o sea, en México decimos somos metiches, nos metemos en la vida de los demás y doy consejos sin que me lo pidan. Este puede ser una característica. Ser demasiado abnegado. Es decir, no pongo límites y entonces sí digo a todo que sí. Me preocupa muchísimo que el otro piense mal y entonces estoy como preocupado por siempre decir que sí y ser abnegado o abnegada. No respetar el derecho de otras personas a estar separadas o autodeterminadas. Fíjate, este es un término de una psicoterapeuta que se llama Carrie Cole. Y un codependiente le cuesta muchísimo trabajo decir, esta persona es individual, está separado de mí, no está conmigo, no es porque yo lo quiero tener aquí. Y entonces me cuesta mucho trabajo saber que esa persona tiene que ser independiente a mí. Sobre todo se da en el vínculo con nuestros hijos. Madre, hijo, hija. Tiene que separarse de ti. Tiene que ser autosuficiente, autodeterminado. Se tiene que determinar a sí mismo. No tiene que venir de ti la determinación. Entonces, aquí surge una idea muy importante que yo te diría. Tenemos que permitir a nuestros hijos sufrir y tenemos que permitir a nuestros hijos vivir su propia vida sin intervenir en ella. Y es bien difícil. Es bien difícil saber que el otro va a tener que vivir y va a tener que estar en su vida y autodeterminarse sin que yo pueda intervenir. ¿En quién va a ser? Y pasa muchísimo cuando no quiero que estudien música, por ejemplo, y yo soy ingeniero civil, que yo no quiero que se dediquen a algo, que no quiero que vean a alguien, que no quiero que estudien en determinada escuela, o que vayan o se vistan de determinada manera. Alguna vez una mamá de alguna pacientita mía decía, es que ¿cómo va a salir a la calle con medias rotas, con hoyos en las medias? Son sus piernas, son sus medias, es su estuendo, es ella. Autodeterminada, nos cuesta mucho trabajo. Otro signo o síntoma de codependencia puede ser dar hasta que duela. Y la idea viene de el amor duele. El amor no tiene por qué doler. Y entonces doy hasta que duela. Y voy mucho más allá de lo que me piden, de lo que me están pidiendo. No me están pidiendo tanto sacrificio, tanta abnegación, pero yo voy más allá y el otro no me lo está pidiendo. ¿Te das cuenta que esto no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo? Y entonces me duele darte, pero después me resiento contigo porque tú no estás dándote cuenta cuánto te estoy dando. ¡Wow! ¡Qué difícil! Y no lo valoras, y entonces ahí entro en estos date cuenta cuánto yo te quiero y en conductas codependientes y controladoras. Dar hasta que duela. Perdóname, ese te la acabo de decir. Siempre lista para saltar al modo de control de daños. Siempre estoy con el botón de pánico en mi mano y salto para resolver cualquier problema y que no haya nada de daño y que no le pase nada al otro. Siempre estoy lista para resolver. Y esto te puede pasar en el trabajo también. Te puede pasar con tu familia extensa, no con tus hijos, sino con tus padres o con tus hermanos. Siempre estás lista para resolverles o listo para resolver algún problema que haya y que no haya daños. Control de daños le ponemos acá. Sentirte responsable de solucionar los problemas de otras personas.
yo soy responsable de que el otro tenga solución a sus problemas. Por eso doy consejos cuando no me lo pida. Y me siento culpable si no lo ayudo a resolverlo. La culpa es una de las emociones características de la codependencia. La hemos platicado en otros muchos lives. Entonces, yo me siento responsable de que tú estés bien en todo momento. Y entonces puedo pasar por una excelente anfitriona, o puedo pasar por un excelente trabajador, o un excelente esposo, porque no quiero que haya daño, pero también porque me siento con obligación de solucionarte el problema. Obligado. Y esto tal vez tenga sí que ver con tu formación desde más pequeño, desde alguien desde que estabas chico, solucionar daños. Juzgo a los demás porque en el fondo creo que tengo todas las respuestas correctas. Es decir, los codependientes de repente tenemos la idea de que somos mejores que los demás. Y entonces entramos en el modo soberbio y entonces juzgamos y criticamos. Muchísimos codependientes tienen una gran afición a la crítica del otro y es una manera también de estar fugados de sí mismos viendo a alguien más, y entonces al criticar al otro me doy cuenta de que yo tengo la solución a su problema y que yo sé cómo debería de estarle haciendo. Y esto me ayuda a no verme a mí y a estar metida en la vida de los demás. De mis primos, de mis tíos, de mis hermanos, de mi familia, de mis coworkers. Ahí ando metida pensando que yo tengo la solución en la crítica al otro. Me siento... Hay algo que caracteriza muchísimo a los codependientes y es: estoy exhausto, estoy amargado y estoy resentido. ¿Cómo no vas a estar exhausto, amargado y resentido si las cosas nunca van a salir desde lo que tú quieres, o el otro no va a responder como tú quieres que responda? Entonces, si te sientes exhausto, estás todo el tiempo resentido con los demás, estás todo el tiempo, ya te sientes amargado, ya no tienes... Amargado me refiero a no hay nada que te ponga contento, siempre estás de mal humor, siempre estás... No son suficientes los demás, ¿no? Entonces llegas a tu casa y estás todo el tiempo criticando: no hicieron, les falta, y no hay disfrute, no hay gozo, no hay una acción consciente de estar y conectar con el otro. Entonces puede que haya codependencia. Y otra característica es que te sientes frustrado o enojado cuando no te hacen caso, cuando no siguen tu consejo. Te frustras. No siguen tu consejo y entonces te enfurruñas y te pones mal y te resientes. Es que yo les dije que lo hicieran así, ¿por qué no me hacen caso? Esto necesitaría haber sido así. Y entonces, como tú sí sabes y ellos no, ellos cualquiera persona que se te ocurra, entonces te resientes. ¿Te das cuenta? Entonces te molestas porque no te hicieron caso en el consejo que diste y intentas controlar. Va desde el control. Y el último síntoma que te quería platicar es que te sientes constantemente ofendido. Te ofendes fácilmente. Fácilmente te ofendes. Cualquier cosa, aunque no sea muy grave, ya después a lo mejor lo evalúas y no es muy grave, y te ofende, te frustra, te ofende, te sientes maltratado o maltratada en constantes ocasiones. Y entonces te vas alejando de las personas porque te ofendes. Pero hay otra parte que te quería decir. Te sientes confundido también porque somos muy tendientes a aceptar también la opinión de los demás. Entonces yo acepto la opinión de los demás, yo me confundo porque también tiendo a estar pidiendo opiniones y entonces me confundo cuando los demás opinan y cuando los demás no opinan como yo estoy opinando, y entro en confusión y entro en no sé bien cómo le caigo, no sé bien si le caigo bien, no sé bien qué emoción siento por esta persona. Y entonces
fíjate qué importante es que te pongas a pensar en esto. La confusión y el estar ofendido todo el tiempo nos provoca también aislamiento y nos hace ser personas con las que la gente no le es fácil estar, y hay muchas personas que sí deciden separarse o alejarse porque somos muy demandantes o nos colocamos como víctimas. Entonces, la codependencia tiene estos rasgos y otros muchos que ya hemos platicado y que irán saliendo y que seguiremos platicando a lo largo de estos lives maravillosos, pero es importante que te pongas a pensar que la codependencia es una necesidad de controlar y es una necesidad de manejar a la otra persona, y también es una carencia de límites sanos. No pongo límites sanos, o soy muy rígida o soy sumamente laxa, soy muy permisiva o soy inflexible y no permito nada. Entonces, vamos a seguir platicando sobre la codependencia en estos lives, sobre lo que es mejor para ti. Es vital que entiendas que buscar ayuda es importante si sientes que te identificas con algunos de estos síntomas, si sientes que tu vida no funciona, que estás todo el tiempo malhumorada, enojada, resentido. Es importante entender por qué, de dónde vienen las frustraciones. ¿Por qué siento tanta insatisfacción todo el tiempo? No me siento satisfecha con nada. También ese es otro síntoma. Nada es suficiente. También es otro síntoma. Entonces, te quiero invitar a que trabajes estos y otros muchos síntomas y otras muchas patrones de conducta, y a que tomes el control de tu vida. Se puede, porque no es una enfermedad, tiene solución y lo puedes hacer si tú lo decides, cambiar tus patrones de conducta. Pero para esto te necesitas dar cuenta cuáles son esos patrones de conducta. Necesitas entender cuáles son y por qué estás equivocándote en algunos y en otros a lo mejor son buenísimos y los tienes que conservar. Hacemos estos análisis y muchos otros análisis de nuestra propia conducta, y nos ayudamos unos a otros en los workshops que estoy organizando sobre codependencia, herramientas para salir de la codependencia. Lo voy a dar, el siguiente se abre en febrero, la última semana de febrero del 2022. Ya están abiertas las inscripciones y vamos a trabajar temas súper interesantes. Sería la tercera generación en febrero. Ahorita actualmente estamos con cupo lleno en dos horarios distintos de workshop, y son personas maravillosas, sumamente valientes, que están queriendo salir de estos patrones de conducta y queriendo en realidad tener control de su propia vida para dejar de tener control de la vida de los demás. Te dejo esta invitación, me va a encantar poderte ver, poder estar, va a ser en línea. Tenemos gente que se está conectando en estos workshops desde España, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Holanda. Hemos tenido personas. Entonces, la verdad es que nos abre a una dimensión esto de las redes sociales y de la tecnología increíble, increíble. Hicimos un workbook, lo diseñamos y está increíble. La verdad es que tenemos mucho que ofrecer, mucho que platicar juntos. Son pocas personas, en el workshop no es abierto a demasiadas personas, somos pocas personas, un máximo de 16 personas, que nos reunimos una vez a la semana, 8 sesiones de 3 horas. Con todo estamos trabajando y nos encanta estar ahí. Por lo menos yo lo disfruto muchísimo y me llena de satisfacción poder platicar contigo y ayudarte en formar una vida menos angustiosa, más abierta, más confiada, y a que cambies tus patrones de codependencia. Te dejo esta invitación, nos vemos bien pronto. Si te interesa, mándanos un mensaje de texto, un mensaje
en el Messenger del Facebook, mándanoslo y con gusto, o en el WhatsApp, y con gusto te brindamos toda la información que necesitas para poderte inscribir en nuestro workshop que comienza en febrero. Te dejo un abrazo, ya me tengo que ir a sesión con pacientes. Me dio muchísimo gusto con que te conectaras y poderte ver en un live más. Nos vemos súper pronto. Muchas gracias a todos los que lo están recomendando, a todas las buscadoras que se han atrevido a estar y conectar, y vamos a seguir en ello con muchas novedades también para el año que entra. Te dejo un abrazo, buscador. Que tengas excelente semana. Abre tu corazón y tu mente a nuevas posibilidades que seguro las vas a encontrar porque están ahí para ti. Nos vemos bien pronto. Cuídate.